¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con la sesión 8 de estática. Vamos a empezar. Ese tema se llama ecuaciones y diagramas de fuerza cortante y momento flector. Es la continuación del tema anterior. Vamos a trabajar con los conceptos que hemos hablado la semana pasada. Entonces, las vigas son elementos estructurales diseñados para soportar cargas aplicadas de manera perpendicular a sus ejes. Y otro concepto importante sería que las vigas son largas y rectas y tienen un área de sección transversal constante. 3. El diseño real de una viga requiere un conocimiento detallado de la variación de la fuerza cortante interna V, que es la fuerza cortante, y del momento flexionante M, que actúan en cada punto a lo largo del eje de la viga. Y eso lo podemos hallar por el método de secciones o el método de áreas. Pero no se considera la fuerza normal. ¿Por qué? Porque la fuerza normal interna no se considera por dos razones. En la mayoría de los casos, las cargas aplicadas a una viga actúan de manera perpendicular al eje de la viga, como lo mencioné en el punto 1, y por lo tanto producen solo una fuerza cortante y un momento flexionante interno. Y por otro lado, para propósitos de diseño, la resistencia de la viga a la fuerza cortante y en particular a la flexión es más importante que su capacidad de resistir una fuerza normal. Es por ello que se trabaja con la fuerza cortante y el momento flexionante. Ahora, hablando del método de secciones, con este método podemos obtener las variaciones, tanto de la fuerza cortante como del momento flexionante, a lo largo de la viga. Para ello es necesario seccionar la viga a una distancia arbitraria X de un extremo para después aplicar las ecuaciones de equilibrio al segmento que tiene la longitud X. Al hacer esto es posible obtener la fuerza cortante y el momento flexionante en función de X, que es en la mayoría de casos. Y también es importante considerar que las funciones de fuerza cortante y de momento flexionante serán discontinuas o sus pendientes serán discontinuas en puntos donde una carga distribuida cambie o donde se apliquen fuerzas o momentos de par concentrado. Debido a esto, dichas funciones deben determinarse para cada segmento de la viga localizado entre dos discontinuidades de la carga. Bien, ¿se acuerdan que esto vimos la semana pasada? Quedamos que para empezar a desarrollar los ejercicios de vigas, teníamos que hallar todas las reacciones del soporte, teníamos que reducir las cargas distribuidas en cargas puntuales, y si había reacciones teníamos que hallarlas en los soportes, rótulas, apoyos, etc. Y también es importante esto, descomponer todas las fuerzas en componentes que actúan en forma perpendicular y paralela al eje de la viga, porque eso nos va a facilitar el trabajo. Ahora, vamos a pasar con lo siguiente. Funciones de fuerza cortante y de momento flexionante. Vamos a empezar estableciendo un sistema de coordenadas de referencia. Acá lo más importante es el eje X y lo recomendable es que se coloque el origen en el extremo izquierdo. Lo segundo sería seccionar la viga en cada distancia X, tomando como referencia los puntos donde una carga distribuida cambie o donde se aplique una fuerza o se coloque un momento de par. Y lo tercero sería trazar el diagrama de cuerpo libre para cada segmento. Y en cada segmento tenemos que colocar la fuerza cortante y el momento flexionante de manera positiva, como vimos la semana pasada que era la convención. ¿Cierto? Y la fuerza cortante, ¿cómo vamos a hallarlo? La fuerza cortante se obtiene al sumar las fuerzas perpendiculares al eje de la viga y el momento flexionante se obtiene al sumar momentos con respecto al extremo seccionado del segmento. Y luego vamos a hallar los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante. Vamos a graficar el diagrama de fuerza cortante contra X y el diagrama de momento flexionante contra X. Bien, si los valores, hay una diferencia acá. Cuando vamos a graficar el diagrama de fuerza cortante, cuando es positivo va a estar sobre el eje X y cuando es negativo va a estar debajo del eje X. Pero cuando vamos a hacer el diagrama del momento flexionante, cuando es positivo lo vamos a colocar debajo de X y cuando es negativo lo vamos a colocar sobre X.
Ahora, lo otro para tener en cuenta es conveniente graficar los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante directamente debajo del diagrama de cuerpo libre de la viga, para poder observar cómo se comporta la viga, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio súper chiquito como para poder ver cómo se aplica todo lo de funciones de fuerza cortante y de momento flexionante y los diagramas, ¿no? De fuerza cortante y de momento también. Bien, entonces tenemos esto y vamos a empezar hallando las reacciones, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y como es sencillo, 2,5 kilonewtons acá, en C 2,5 kilonewtons, y acá en B tenemos el 5 kilonewtons, ¿cierto? A una distancia de 2 metros. Entonces, ahora, ¿dónde voy a seccionar? ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que seccionar donde se agregaba una fuerza o donde se agregaba un momento o donde cambiaba las fuerzas distribuidas? Entonces acá hay una fuerza. En B se está agregando una fuerza. Entonces mi corte va a ser acá, antes de que llegue a B. Entonces yo voy a tener dos tramos. Uno que va a ser. Pero antes de seccionar teníamos que colocar la coordenada, ¿cierto? Y aquí está. Mi origen, mi sistema de coordenadas. Mi origen va a estar aquí, para acá el eje X y para acá el eje. Entonces, mi primera sección va a venir cuando X llegue hasta antes de 2. Cuando venga por aquí hasta acá. Y el otro será cuando venga hasta acá. Bien, vamos a empezar. Aquí está, la primera sección, el primer segmento, como está acá. El X de dónde va a ir, de 0 hasta antes de llegar a 2, porque cuando llega a 2 ya está aplicada la fuerza B. Entonces tiene que ser antes, menor que 2 y mayor o igual que 0. Aquí está la fuerza 2,5 kilonewtons. Y se acuerdan que teníamos que colocar la fuerza V y el momento, o sea, la fuerza cortante, teníamos que colocarlo de manera positiva. La fuerza cortante es positivo cuando va hacia abajo, porque va a generar una rotación de manera horaria. Y el momento flexionante es positivo cuando va a girar a mi sección hacia arriba, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bien, entonces colocamos de esta manera tanto la fuerza cortante como el momento y continuamos. Vamos a hallar la fuerza cortante sumando ambas fuerzas verticales y vamos a tener que la fuerza cortante para este caso es 2,5 kilonewtons. Salió positivo. Acá, como acá está, mire, si se dan cuenta, aquí está esto que dice, para arriba es positivo. ¿Pero por qué? Porque aquí está mi sistema de coordenadas, que yo puse el I positivo para acá. Entonces, por eso es que tienes que colocar un sistema de coordenadas, porque con eso es con lo que tú trabajas. Entonces, hallamos el V, la fuerza cortante, y ahora vamos a calcular el momento respecto a este punto, al de acá. Entonces, 2,5 kilonewtons va a ser un momento negativo, sería menos 2,5 kilonewtons por X, más este momento, porque ese momento está girando en sentido antihorario. Entonces vamos a tener que el momento flexionante es igual a 2,5 por X. Entonces ya tenemos los primeros valores. Como se dan cuenta, aquí el V, la fuerza cortante salió exacto, un número, pero el momento flexionante salió en función de X. Y eso es lo que nos mencionaban anteriormente, que podía salirnos en función de X. Y ahora, para la siguiente sección, vamos a considerar así. Desde A, desde el origen, pero hasta acá. Y mi X, ¿cómo va a variar? Va a ser desde 2, porque hasta 2 ya lo analicé acá. Ahora voy a analizar de 2 para arriba. Mayor que 2, pero menor que 4. Menor o igual que 4. Entonces, para que también cierre el análisis, ¿no? De 0 a 4.
Entonces, esta distancia, que será x menos 2. Igualmente, la fuerza cortante y el momento se colocan de manera positiva y empezamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. 2,5 menos 5 menos V me tiene que dar igual a 0. Esto va a ser igual a menos 2,5 kilonewtons. Ya cambió. Y ya lo hallamos. ¿Recuerdan algo? Yo coloco este V en sentido positivo, bueno, y el momento también, pero conforme a la convención que hemos aprendido la semana. Pero cuando yo voy a empezar a desarrollar aquí, me está saliendo negativo, pero porque yo ya estoy trabajando con el sistema de coordenadas que puse al comienzo del ejercicio, ¿no? Bien, y ahora para calcular los momentos, de igual manera, ese momento se va a calcular respecto a este punto de acá. Tenemos que el momento m, que es positivo, 5 hace un momento positivo también, que es 5 por la distancia, x menos 2. Y este 2,5 kilonewtons, la fuerza en A, hace un momento negativo, porque lo va a girar en sentido horario. Entonces tendremos menos 2,5 kilonewtons por x. Y entonces vamos a hallar el m en función del x y nos vamos a despejar m, mejor dicho. Y nos va a quedar que es igual a 10 menos 2,5x. Entonces, vamos ya teniendo esos dos datos, vamos a empezar a graficar. Acuérdense. A ver, lo vemos acá. Aquí está el gráfico. Esta parte de acá, ¿se acuerdan que nos dijeron que era recomendable hacerlo debajo del diagrama de cuerpo libre? Bien, acá está mi diagrama. A ver, hasta aquí es mi diagrama de momento. Mi diagrama de fuerza cortante. Diagrama de fuerza cortante. Y esto será mi diagrama de momento flexionante. Y ya. Y se acuerdan que cuando yo dije que el diagrama de fuerza cortante, cuando era positivo, iba sobre el eje X. Bueno, acá está mi eje X. Cuando es positivo, va hacia arriba. Cuando es negativo, va hacia abajo. Cuando hallamos en la primera sección, la fuerza cortante nos salió 2,5, ¿cierto? Aquí está. Toda esta recta. No ha variado. Cuando pasamos a la siguiente sección, cuando analizamos de 2 a 4, nos salió menos 2,5. Y en toda esa sección se mantiene constante la fuerza cortante. Y es menos 2,5. Entonces, esto es nuestro diagrama de fuerza cortante. Y ahora, ¿se acuerdan que para el diagrama de momento flector, de momento flexionante, era al revés? Cuando era positivo, iba a ir abajo del eje X. Acá está, abajo. Y cuando era negativo, iba a ir sobre el eje X. Ambos momentos nos salió positivo. El primer momento nos salió 2,5 por X. Entonces, si yo reemplazo para 0, será 0. Para 2, ¿cuánto es 5? 2,5 por 5, 5. Acá. Como es una ecuación lineal, es una recta. Ahora, el momento máximo es 5. Aquí está. Ese momento va a ser muy útil para nosotros, para los siguientes cursos y para los siguientes temas. Y bien, por este lado tenemos cuando analizamos de 2 a 4, la ecuación nos salió 10 menos 2,5x. Puedes reemplazarlo. Si pones para x igual a 4, esto te sale 0. Si pones para x igual a 2, esto te sale 5. Igualmente tienes una ecuación lineal, es una recta. Entonces, esto de acá será tu diagrama de momento flexionante. Este es un ejercicio súper sencillo, simplemente para observar cómo se desarrolla. A continuación, vamos a continuar los dos ejercicios que se empezaron la semana pasada, ya sea con método de secciones o con el método de áreas, que también se va a explicar a continuación.
Gracias.